Estas 2 últimas semanas hemos conocido muchos discursos de odio negacionistas, como las del diputado electo Johannes Kaiser, agrediendo a mujeres y ofendiendo gratuita e injustamente a los familiares de ejecutados políticos en Pisagua. Hemos escuchado la agresión temeraria e insolente a la senadora electa Fabiola Campillay de parte de Patricia Maldonado. Y lo más grave, nos hemos enterado del cobarde asesinato de la medioambientalista Javiera Rojas, situación que devela el nivel de crispación al que ha llegado la política en Chile. ¿A quién conviene este escenario? Sin duda que a la derecha. Es ella quien lo instala. La derecha no cree en la democracia más que como medio para defender y garantizar sus intereses pasando por encima de los intereses y derechos de las mayorías. El miedo que instala la derecha es peligroso por varias razones. Paraliza a muchos, al punto de que se está dispuesto a renunciar solo por el miedo a ejercitar y recuperar derechos. El miedo que instala la derecha es sutil y a veces es directo y concreto. Es sutil cuando de manera permanente a través de sus medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, instala la idea del caos económico que se generaría si un gobierno entrega derechos laborales y sociales a los y las trabajadoras, ya que los inversionistas no querrían venir a invertir en el país, y si cae la inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleos, y sin empleos la economía se derrumba y entramos en crisis total. Ese miedo esconde la idea maquiavélica de que el miedo es un sentimiento gatillado desde fuera de sí, es decir, algo impuesto a la persona y que quien tiene control sobre él puede manejar a su antojo a quien lo padece. El miedo, a lo largo de la historia, ha sido utilizado para derrotar a los adversarios políticos, pues cuando se logra el objetivo de instalarlo, algunos comienzan a renunciar a sus ideas y a sus proyectos. Pero hay otros miedos que se instalan de manera directa y concreta. Por ejemplo, el asesinato de Javiera Rojas o las amenazas permanentes a Verónica Vilches de Moatima y a muchas mujeres en la comuna de Petorca que luchan contra el uso ilegítimo del agua. ¿Cómo es posible entonces combatir ese miedo al caos que instala la derecha? Solo con unidad de las mayorías. Así se derrotó a la dictadura, con la unidad y la movilización de un pueblo que, cansado de los apremios, salió a luchar por democracia. De la misma manera, cuando el 18 de octubre del año 2019 el pueblo, cansado de los abusos, de la corrupción y la impunidad, se volcó a las calles a exigir derechos. ¿Qué pasó con el miedo entonces? Se esfumó, desapareció por el peso de la movilización social de las mayorías. Nada puede contra la fuerza movilizadora de un pueblo que se pone de pie y exige cambios para acabar con las injusticias. La derecha podrá usar y utilizar todos los medios de que dispone para continuar con su política del miedo y del terror, que no busca otra cosa que paralizar al pueblo, fragmentarlo, para luego inferirle una derrota contundente y demoledora que le cueste años recuperarse. Uno se pregunta, ¿por qué alguien que está dispuesto en un momento determinado a garantizar la salud, la educación y las pensiones, estaría dispuesto de la noche a la mañana a renunciar a eso y contentarse solo con aspectos insubstanciales que no modifican nada? Por el miedo. Entonces, para vencer el miedo que Kast y la mayoría de la extrema derecha han instalado en estos días, hay una sola medicina: unidad y movilización. Es la mejor receta para no terminar por miedo, entregando las orejas y el rabo. Hola, estimados amigos. Como todos los días, viernes en Debate Social en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, canal Punto Social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera querida Miriam Campuzano. ¿Cómo están, Miriam? Hola Luis, bueno, saludar a todos quienes nos acompañan cada viernes en Debate Social, aquí todos los viernes a las 4 de la tarde. Y sí, tus palabras me calaron hondo, Luis, porque la verdad, en Chile, cuando no se puede lograr algo con el convencimiento de la palabra, se infunde el miedo. Así es. El miedo patriarcal, el miedo empresarial, el miedo policial,
todo es a través del miedo. Y así nos van coactando, nos van achicando, nos van arrinconando, y la gente que tiene menos acceso, que tiene menos formación, entonces cae como presa fácil en los temas del fake news, de las campañas del terror que montan, de que ya vamos a hacer tal o cual país, que viene la decadencia, claro. Chilezuela, que vamos a hacer Cuba, que nos vamos todo lo avanzado. Y además está recordar que nunca tuvimos un estallido social en este proceso post-dictadura, sino ahora en un gobierno de derecha, cuando se disparó una migración, pero desmedida, de solo un sector. Entonces, sin duda el miedo es el que nos hace ceder nuestras legítimas demandas de repente, y quien es capaz de vencer el miedo tiene asegurado el desarrollo personal y el éxito en lo que consiga, porque a medida que uno va avanzando, sin duda, lo que tenemos que hacer, unidad, como tú dices, y más fortaleza. Bueno, exactamente. Bueno, la importancia de derrotar el miedo que pretende instalar la derecha con el regreso al pasado, un poco la política que se instaló, bueno, hace más de 50 años cuando Allende llegaba al poder, y en este momento la extrema derecha está empeñada a través de la prensa mercurial de instalar esta idea del caos. Cualquier gobierno que intente reivindicar o restituir derechos genera el caos económico, es decir, les va a quitar privilegio a los sectores que durante años han ostentado el poder sin ningún tipo de contrapeso. Así que bueno, yo creo que estamos en un momento importante para poder hacer cambios, y eso solamente pasa por vencer este fatídico momento que estamos viviendo. Fatídico porque nos duele mucho la muerte del activista medioambiental Javiera Rojas, una mujer luchadora, empoderada, por un Chile más justo. El domingo 28 de noviembre se la encontró fallecida en circunstancias que aún no están definidas. Ella se hizo famosa o se hizo conocida porque defendía las tierras de la localidad del Durazno, en el Valle del Cogoti, región de Coquimbo, contra la instalación del embalse de La Tranca. Muy lamentable estas muertes consecutivas que hemos tenido en Chile, Luis. Sí, bueno, esta muerte no es la primera, desgraciadamente. Tenemos que solidarizar con su familia, con todos los luchadores ambientalistas. Como alguien decía, en este país es mucho más peligroso defender el medio ambiente, defender el agua, defender la naturaleza, que saquear el medio ambiente y destruirlo como una industria forestal o una industria salmonera, la industria de la palta. Es decir, es mucho más peligroso ser medioambientalista porque estás muy cerca de la muerte por aquellos que en la sombra defienden intereses que son absolutamente obscenos y espurios. Hay que recordar que 4 años atrás murió aún sin justicia para Macarena Valdés. Un aparente suicidio que después se terminó descubriendo que era nada más que un asesinato. Eso ocurrió el 22 de agosto del año 2016. Después la sospechosa muerte de Alejandro Castro, otro activista ambientalista que fue encontrado muerto la madrugada del 4 de octubre, colgado su mochila en la reja perimetral de la línea férrea Valparaíso. Bastante extraño, era ex secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales. Después la muerte del Mecha, que revivió el caso de Macarena Valdés, ambientalista que murió, como decíamos, el año 2016. Es decir, 2 activistas cuya muerte ocurría en medio de un conflicto medioambiental. Pero está también la presión, intimidación, campaña del miedo, el terror que están haciendo contra la dirigente de Modatima, Verónica Vilches, que ha recibido varias amenazas de muerte. Entonces, estamos frente a una situación que es compleja y que requiere de la solidaridad, del rechazo a esta política del terror que logra imponer o que pretende imponer la derecha de nuestro país. Tal cual como tú dices, o sea, duelen estas muertes. También estaba Nicolasa Quintero, la Berta y tantas otras activistas que han dado su vida por unas luchas y que las muertes han sido extrañas. Pero hay que condenar la violencia de una mujer contra otra mujer. Tú mencionabas también el caso de Patricia Maldonado, que no es una referente en temas políticos, pero que es una insolente. No referente, pero es una insolente. Qué cosa de total impunidad en los medios de comunicación para
agredir sin ningún tipo de sanción, o sea, esto es increíble. ¿Y qué tipos de medios? O sea, Exacto. ¿qué tipos de medios de comunicación que avalan esta ideología de esta señora que ya la ciega? Porque de verdad ella es obstinada con su posición y se cree dueña de la verdad absoluta, cosa que no es así. Faltarle el respeto a la mujer más votada de Chile para el Senado es como no querer ver la realidad y ser una negacionista más. Estamos enfrentados a un problema gravísimo en nuestro país, que es este discurso del odio, el discurso de la negación, este discurso que instalan los sectores de la extrema derecha, y creo que hay que decirlo, porque no es un discurso de otro sector que no sea la extrema derecha. El caso de la doctora Cordero, que hace poco señaló en una actitud que debiera haber sido reprobada por toda la ciudadanía, señaló que su voto debía valer 10 veces más que el de su nana. Es decir, un desprecio, pero impresionante, a la persona humana. No hay ningún respeto en este país, y eso es absolutamente algo grave. Se volvió a mandar otra frase diciendo que se debería ver el voto debería ser solo para la gente que tenga cierto nivel de estudio, no para cualquier persona. O sea, creo que le hace un flaco favor a la psiquiatría, a la cual ella dice representar, y la medicina, yo le hace un que cabe decir que ella se hizo famosa también por su boleta, el negocio con las fraudulentas licencias. Bueno, me dicen por interno, que mencioné a Nicolasa Quintremán, ella luchaba contra Ralco, apareció ahogada en el lago artificial del embalse, en la central de Ralco. Sí, qué muertes más dolorosas para Chile. Y decir, Luis, pero analicemos un poquito, ¿quiénes se favorecen con esto? Bueno, son justamente los sectores vinculados a las industrias del saqueo, del despojo, que en nuestro país han gozado de una impunidad para destruir el ecosistema, el medio ambiente en nuestro país. La industria del agua, fundamentalmente, la industria forestal, la industria salmonera, la industria minera, que han secado prácticamente regiones, zonas completas de nuestro país, han secado ríos en beneficio de sus espurios negocios, que destruyen el ecosistema, el medio ambiente, afectan la flora, la fauna, es decir, todos aquellos que han luchado por detener este crimen contra la naturaleza y la especie humana son aquellos que están recibiendo, desgraciadamente, el asesinato impune de estas grandes corporaciones. ¿Quién será? Bueno, habrá que investigar quiénes son los que están detrás de esto. Bueno, lo mismo, o sea, quienes financian a estas corporaciones son los bancos, que sean los mayores réditos, pero quienes financian los bancos, el gran flujo del ahorro previsional. Sí, entonces, todo es como, claro, con tus mismos recursos te explotan el medio ambiente donde tú vives, te destruyen, claro. Te hacen vivir en una sequía absoluta, saqueándote el recurso más vital que creo que tiene la tierra, que es el agua. Bueno, como decía Rodrigo Mundaca, pues no es sequía, sino es saqueo, y eso es el tema más grave. Pasemos a otro tema, Miriam. Supimos que hoy día está en Chile un sujeto bastante cuestionado, algunos en Argentina lo llaman el delincuente Macri, Mauricio Macri, que hoy día se halla en nuestro país, apoyando justamente también a otro sujeto cuestionado, que es Sebastián Piñera. Hoy día lo encontramos en el país, uno de los responsables de la crisis que hoy día está viviendo Argentina, la crisis económica, que no se gatilló en este último año, porque la pandemia, bueno, las consecuencias han quedado a la vista en todo el mundo. Hay una crisis económica que en gran parte se explica por la crisis sanitaria, pero bueno, Macri fue el que prometió, al igual que el desgraciado personaje que tenemos hoy día en la moneda, acabar con la delincuencia, acabar con la injusticia, con la impunidad, y sin embargo, lo que terminan haciendo en nuestros países es justamente aumentar la corrupción, aumentar la concentración económica en manos de muy pocos, pero además con un cuestionamiento fuerte desde el punto de vista moral. Y creo que a Macri se le está abriendo ya un proceso definitivo para llevarlo a la justicia. Eso devela que esta gente es absolutamente gente impúdica, que está dispuesta siempre a saquear las arcas del Estado. O sea, la opinión de Mauricio Macri, o del gato Macri, como le llaman en Argentina, es como fuera de norma, porque él recibió el país con el 29% de la pobreza. Así y lo dejó con más del 36% de los niveles de pobreza. O sea, acrecentó mucho la desigualdad económica, y ahora viene a dar receta a este país
diciendo que un posible gobierno de José Kast no sería más que lo mismo que uno de la concertación o de los que ha vivido en Chile. Eso es desconocer, o sea, hablar algo sin conocer lo que ha vivido el pueblo de Chile y por qué sus demandas. Así es. Bueno, estamos creo ya a punto, nos dice nuestra directora, del pequeño corte musical, Miriam, y volvemos con dos grandes invitados. Tenemos dos tremendas lideresas de vuelta, dos personas que nacen desde los movimientos sociales con quienes conversaremos, y vamos a un pequeño corte musical con el tema de la democracia de nuestra gran y querida Mon Laferte, orgullo de las y los chilenos a nivel mundial. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social. Hoy estamos con dos tremendas compañeras, dos tremendas lideresas, con Camila Rojas Valderrama, diputada de la República por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, reelecta en su segundo periodo. Ella es administradora pública de profesión, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, durante el 2016. Y por otra parte tenemos a Emilia Schneider, también electa recién diputada por el Distrito 10, un distrito bastante complejo, pero no imposible, ya lo demostró. También fue dirigente estudiantil, activista, feminista, fue vocera de la Asamblea Feminista 8M durante las grandes manifestaciones en el año 2018, presidenta de la FECH también en el año 2019, y hoy recién electa diputada. Primera mujer trans electa en Chile, así que un tremendo orgullo y desafío tenerte aquí, Emilia. Sí. Bueno, muchas gracias a usted, a Camila, a Emilia por estar en este programa. Bueno, estamos en la Radio Universidad Chile, la radio que piensa, y es tremendamente importante. Decidimos entre todo el equipo invitarla a ustedes dos después de las elecciones, porque nos parece que son dos personas que representan un mundo realmente importante, dos mujeres jóvenes. Además, nosotros tenemos el privilegio de haber trabajado con ustedes, haber sido parte de grandes movimientos. En diciembre de 2015 conocimos a la Camila en una movilización de Noma FP, te recordarás tú, que tuvimos una fuerte represión. A Emilia la conocimos también en la huelga de la Facultad de Derecho con Miriam, fuimos a visitarla, a solidarizar con ella, así que ahí la conocimos en el terreno mismo. Así que son dos grandes personajes de nuestra historia, pero además han sido las dos dirigentes y presidentas de la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. Así que muchas gracias por estar aquí y entremos en materia inmediatamente. Emilia, que haya sido electa con más de 26.000 votos en el distrito, como decía bien Miriam, muy complejo, un distrito que tiene distintos actores socioeconómicos, socioculturales, no es fácil. Demuestra esto que hay un cambio de mentalidad, porque votar por una mujer trans en un periodo donde hemos sufrido el ataque misogínico, o de la misoginia de parte de los sectores más reaccionarios de este país, con un discurso tan cargado de odio, es un triunfo de yo diría, de la humanidad. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo tomas esta elección tú en este sentido? Sí, efectivamente, bueno, primero saludar a Miriam, a Luis, a la Cami, un gusto conversar con ustedes, tres personas con las que me ha tocado trabajar harto, así que es bacán poder sentarse a reflexionar de lo que está pasando. Y sobre lo que decía Luis, efectivamente, yo creo que el hecho de que no solamente yo haya sido electa como primera mujer trans, sino también compañeras lleguen por primera vez mujeres lesbianas, mujeres bisexuales al Congreso y hoy día tengamos una bancada de las disidencias sexuales, habla que años de visibilización, de nuestra lucha, de activismo, hoy día también están dando fruto en el sentido de que cada vez somos más en distintos territorios quienes creemos en que hay que avanzar hacia ampliar los derechos de las personas, terminar con la discriminación, sin importar ninguna consideración. Entonces creo que al menos también es un hito de esperanza justamente para esta segunda vuelta, en la que no está todo perdido, pese a que los resultados de la presidencial no fueron los ideales. Bueno, sin duda las coincidencias son varias entre ustedes dos jóvenes diputadas ahora. Ambas presidieron la Federación de la Universidad de Chile, ambas militan en el mismo partido, son feministas. En definitiva, las dos provienen también
con experiencia en movimientos sociales y llegaron al Congreso tras movilizaciones contundentes por demanda por los derechos, sobre todo en educación, en un país donde los derechos están mercantilizados. Camila, ¿cómo ven el próximo periodo legislativo en la disputa de conquistar derechos sociales? Y tú que ya vas por segunda vez en este trabajo. Sí, bueno, primero que todo saludarte, Miriam, saludar a Luis, también a la Emi, decir que estoy muy contenta, muy orgullosa de que Emilia vaya a estar en el próximo congreso, que vaya a ser la primera diputada trans en poder ocupar el cargo. Yo creo que es muy valioso y como digo, estoy muy orgullosa, estoy muy contenta, vamos a sentarnos juntas, así que Sí. eso nos tiene bien alegres. Y de la pregunta, bueno, va a ser difícil porque si bien tenemos noticias tan positivas como haber elegido a la primera diputada trans, como en el caso de Emilia, lo cierto es que el Congreso quedó en una composición no tan positiva, ¿ya? Especialmente lo que pasó en el Senado, donde vamos a estar ahí en una composición con la mitad de la derecha, en el caso de la Cámara, donde hay 15 republicanos, o sea, estamos frente a una situación que tiene sus propias contradicciones, o sea, a la par en la que avanzan los movimientos sociales, logramos tener ciertas representaciones que son muy importantes para hacer que el Congreso sea más diverso, para que haya en él voces que hasta allí antes no habían llegado. También tenemos esta otra llegada, ya de un mundo de una derecha mucho más dura o más evidente, digamos, en sus planteamientos. Entonces, el periodo que se viene va a ser difícil. Con la presidencia, evidentemente, se va a marcar una diferencia. Si logramos que Gabriel sea el próximo presidente de Chile, vamos a poder dar una pelea junto a él y probablemente varios temas de derechos sociales van a estar instalados desde el gobierno, pero por el contrario, si gana Kast, lo que vamos a tener que hacer es más bien resistir e intentar que no haya un avance de esta derecha chilena más recalcitrante y que es negacionista en muchos sentidos, y uno de ellos precisamente respecto de los derechos sociales, de los derechos humanos. Entonces, vamos a estar en un periodo complejo en cualquiera de las dos escenas, pero evidentemente ahí las acciones son bien distintas, en una de resistencia y en la otra de intento de avance aún con las dificultades que vamos a tener por delante. Así es. Oye, mira, bueno, esperamos también nosotros que el Senado, esta institución tan decadente, en la Convención Constitucional le ponga fin, porque creo que hay mucho más de 2/3 que simpatizan con la idea de avanzar hacia un nuevo sistema unicameral y por lo tanto los días los tienen contados. Ojalá sea así. Pero yo quiero hacer una pregunta concreta, porque lo que dices tú, Camila, es cierto, estás describiendo una situación que es compleja. ¿Cómo es posible que haya llegado un sector de la derecha que ha sido tan negacionista a ocupar casi la mitad de los escaños en el Senado? ¿Cómo creen ustedes que se llegó a esta situación si hace apenas 2 años estábamos movilizándonos cientos de miles en las calles, si hace un año el resultado del plebiscito fue un 80-20 y si hace 5 o 6 meses atrás la elección de los constituyentes pulverizó a la derecha? ¿Qué opinión les merece? ¿Dónde hay alguna autocrítica? Emilia, ¿qué opinas de este escenario? Sí, yo creo que primero para enfrentar el análisis de lo que pasó en las elecciones no hay que tener miedo a asumir algo que ya decía la Cami también, de que estamos ante una sociedad, un Chile contradictorio también en sus mismas expresiones y muy difícil de construir una mayoría. Yo creo que de alguna manera por eso hoy día se evidencia lo que se evidencia en las elecciones y ojo, yo he visto muchos analistas que tratan de decir, bueno, el ciclo de la revuelta social terminó y yo creo que eso está muy lejos de ser así, porque finalmente la impugnación que hay a los últimos 30 años yo creo que también se evidencia en estas elecciones, o sea, la derecha tradicional, de la que si bien José Antonio Kast viene, pero hoy día no representa, la exconcertación, tienen resultados muy bajos respecto a su expectativa, respecto a los últimos resultados de las segundas vueltas, y las tres primeras mayorías de alguna u otra forma representan una impugnación a esos sectores tradicionales de la política. Entonces hoy día hay un recambio y yo creo que hay algo así como una desorientación respecto a cómo se procesa el malestar que se expresaba en la revuelta estos años. Yo creo que también
algo que salta a la vista es que nunca habíamos visto a dos candidatos, digamos, José Antonio Kast, Gabriel Boric, que pasaran a segunda vuelta sin haber pasado los 30 puntos, por ejemplo. Es decir, fue difícil para todos en esta elección construir una mayoría, una elección que está muy abierta, muy fragmentada, que da cuenta de una sociedad muy fragmentada, y que yo creo que la ultraderecha supo crecer en dar respuestas concretas a malestares cotidianos de la ciudadanía que desde la Prodignidad quizás no supimos resaltar el que teníamos respuesta, porque yo creo que nuestro programa sí se hace cargo de eso, pero creo que ahí como autocrítica hay que en esta segunda vuelta saber congeniar un proceso de transformación a largo plazo, como es el proceso constituyente, con dar respuestas a finalmente problemas cotidianos como ya hemos visto, la delincuencia, la seguridad, pero también el empleo, también la crisis económica que se dio con la pandemia, justamente porque las políticas del gobierno llegaron tarde o mal y nunca, etcétera. Entonces creo que hay que saber congeniar esas dos cosas, poner énfasis también en soluciones inmediatas, que yo creo que las tenemos, y con eso yo creo que nos vamos a encontrar, porque creo que la mayoría que se pronunció, incluyendo votantes de Franco Parisi, son votantes que igual quieren una transformación, que igual quieren terminar con los abusos, y yo creo que José Antonio Kast está lejos de encarnar eso. Camila, con la experiencia de ya tener un periodo a tu espalda siendo diputada, ¿qué cambios piensas que no se deberían transar en el próximo periodo, que se deberían de luchar y de conquistar, sea quien sea el presidente? Sí, yo creo que hay temas en los cuales tenemos que intentar avanzar, como bien tú dices, Miriam, sea quien sea el presidente, y pienso que uno de ellos es pensiones, ¿ya? Yo creo que, tal como dice Emilia, acá hay un proceso constituyente en ciernes que es fundamental y donde muchos y muchas de nosotros tenemos depositada esperanza, ¿ya? De terminar con estos cerrojos que aún se arrastran en Chile de la dictadura, de esta constitución de Jaime Guzmán, pero a su vez nosotros tenemos que avanzar en algunos temas que son de interés de la población, y especialmente en el caso de pensiones es un tema muy sentido. Yo este tiempo que tuve que hacer campaña, pero además los 4 años en los que he sido diputada, este es uno de los temas centrales, o sea, es una de las preocupaciones centrales de las personas, bueno, porque mes a mes están cotizando, o porque tienen algún familiar o ellos mismos están enfrentando la situación de recibir su pensión, pensiones muy bajas si se les compara con los sueldos que tenían cuando estaban, digamos, como trabajadores activos. Entonces es muy dura la situación de los pensionados y las pensionadas en Chile. Y yo creo que la situación, como decía, de tener ese cambio entre cómo era, de cuánto era tu sueldo y después cuánto recibes tu pensión, hace que la gran mayoría caiga en la pobreza. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas sin duda más sentidos, como decía, estos 4 años, uno de los temas que más me preguntan, y durante la campaña eso también se hizo muy presente. Y hay otro que yo también considero muy relevante, que tiene que ver con el mundo educacional. Yo creo que es necesario también avanzar en ese sentido, sobre todo respecto del fortalecimiento de la educación pública, y también específicamente, y si es que ganara Kast, que obviamente estamos trabajando para que no sea así, la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias creo que va a ser un eje clave. En cualquiera de los dos casos creo que lo tenemos que tener en el centro, pero si ganara o sea, si tuviéramos un presidente como Kast, que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, obviamente vamos a tener ahí una mochila mucho más pesada. Entonces, el avance en cuestiones concretas como las pensiones, que es algo que es mes a mes, el salario mínimo, ya que también es un tema muy sentido, y otra que es la defensa de derechos que ya hemos ido consagrando, pero que están en riesgo con candidaturas como la de Kast, o como la misma expresión que tienen los republicanos, que hoy van a tener tanto escaño en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y ahí estoy de acuerdo con Luis de que es bien importante que en la convención se pudiese avanzar en un cambio institucional en donde tuviésemos una sola Cámara. Oye, yo quiero plantearle una pregunta a las dos, porque en realidad hemos estado tocando distintos temas, pero hay un discurso instalado, un discurso virulento que se ha tomado los espacios públicos y mediáticos. Yo te escuché en esta semana creo que fue, Emilia, en un programa en la televisión. Te felicito, estuviste muy bien
Muchas gracias. No, muy bien, creo, y hoy día lo discutíamos en una asamblea acá, que apreciamos cierta, voy a usar los términos que corresponden, yo soy dirigente, o sea, cierta cobardía, para decirlo claramente, de algunos dirigentes políticos en este país, que al primer golpe en la mesa tienden a asustarse, a quedar perplejos, y lo que necesitamos, el pueblo de Chile, los movimientos sociales son dirigentes como ustedes, que se apoyen en el movimiento social de forma tal que el miedo natural que muchas veces surge de observar una prepotencia, un discurso de odio, solamente se diluye en la medida que tú sabes que tiene una fuerza detrás. Nosotros siempre hemos admirado mucho y lo pusimos de relieve, el tema de la diputada Carmen Gers, que ha sido intransigente en permitir que se use un discurso de odio, que se tergiversen las cosas y que se invente un determinado discurso. Yo creo que ustedes tienen ese tremendo desafío. Porque mira, tú lo dijiste de alguna manera, tenemos que ser autocríticos también. ¿Por qué, si el pueblo salió a las calles, por qué estamos hoy día con una derecha tan arrogante, tan soberbia? También es responsabilidad nuestra de confundir, de no ser lo suficientemente claro para avanzar en derechos. Yo te quiero preguntar, Emilia, y después espero que Camila también pueda referirse a ese tema, si no es necesario que nosotros, con la prudencia que caracteriza a los sectores que quieren cambio, con el respeto que siempre hemos tenido, pero nos mantengamos firmes en las posiciones. Hay posiciones sobre las cuales no podemos retroceder ni transar. Tú lo decías, Camila, las pensiones, por ejemplo. En eso tenemos que mantenernos firmes. Si nosotros tenemos el apoyo de los modelos de pensiones internacionales que garantizan pensiones mínimas y no podemos seguir en Chile después de 40 años no respondiendo a esa medida. ¿Cómo ve este tema del discurso y la fuerza de los argumentos de Emilia en este tema? Y después Camila, por favor, lo mismo. Sí, yo creo que este punto que tú tocas, Luis, es súper relevante porque en la segunda vuelta en general es cuando más se da la negociación o el diálogo en torno a los programas. Y creo que en ese sentido nuestro programa, bueno, que en pensiones yo creo que tiene una posición clara respecto a construir un sistema tripartito, solidario, con un piso mínimo garantizado, o en otras materias, de alguna manera tiene un horizonte claro y una convicción como súper abierta de garantizar derechos sociales, de cambiar el modelo de desarrollo, de enfrentar el cambio climático, etcétera. Y yo creo que justamente eso es algo que está jugando a favor en esta segunda vuelta, en tanto nuestras definiciones son claras y son viables. Por una parte, sin duda hay cosas del programa que pueden dialogarse, pero es incomparable el ejercicio que hay que hacer para construir una mayoría en torno al programa Prodignidad con lo que hay que hacer con José Antonio Caz. O sea, por una parte, habrá gente más o menos conservadora que pueda tener, digamos, diferencias con la gradualidad de las transformaciones que queremos hacer desde la Prodignidad, que hemos dicho que queremos hacerla con responsabilidad y con orden finalmente, con estabilidad, pero al mismo tiempo, por la vereda contraria, hoy día vemos gente de la derecha como Sichel, que le ponen condiciones mínimas a Kast para que finalmente su programa deje de ser negacionista de los derechos humanos, deje de ser un programa que genera totalmente inestabilidad, que incita a la violencia, que sigue debilitando el diálogo institucional, porque es radicalmente distinto que alguien tenga una opinión sobre 1 o 2 puntos de una reforma tributaria a justamente un programa que niega el cambio climático, que busca perseguir opositores, que le da en esta excepción atribución al presidente para detener personas totalmente fuera de un debido proceso. Entonces yo creo que justamente la convicción de mantener esas transformaciones, de mantener nuestro programa claro y de haber tenido desde el principio un programa viable, hoy día nos tiene una posición en que la mayoría de los apoyos están siendo sin ningún cuestionamiento, sin ningún tipo de negociación, porque también yo creo que desde otras partes se sabe lo que está en juego y también porque en la Prodignidad hemos sido claras de que podemos dialogar en torno a muchas cosas, pero nuestro horizonte y convicciones no. O sea, podemos dialogar de cómo se hace, con cuánta gradualidad, pero no hacia dónde vamos. Entonces yo creo que es algo que está jugando a favor, sobre todo porque, o sea, al final, y con esto cierro, o sea, lo que hizo Sichel fue un salvavidas de plomo, porque en el fondo deja al candidato republicano negándose a garantizar cuestiones básicas, como todo lo que ya mencionaba la Camila, todo lo que mencionaban ustedes, y ellos no tienen esa convicción democrática, ¿no? Entonces es súper radical la discusión que se está dando. Así es, ¿qué opinas, Camila, tú de eso?
Sí, yo creo que ahí hay una tensión que Emilia identifica bien y que tiene que ver con que en una segunda vuelta hay mucha tensión hacia la posibilidad de cambiar el programa, de hacerlo como una tendencia, digamos, de ir hacia el centro. Y yo quiero retomar otra idea que ponía Emilia, que tiene que ver que con las 4 candidaturas que sacan las votaciones más altas en la primera vuelta presidencial, son candidaturas que no vienen desde el mundo tradicional, ¿ya? Si bien la cuarta candidatura, que es la de Sichel, logra el apoyo de los partidos tradicionales, Sichel ya había sido medio sorprendente que ganara la primaria, y por otro lado está Kass, y está Parisi, está Gabriel representando a Pro Dignidad, y son 4 candidaturas que de alguna manera muestran el rechazo hacia esta forma tradicional de hacer política. Entonces, yo creo que es algo que hay que tener muy presente a la hora de evaluar cómo avanzamos, ¿ya? Porque evidentemente el lugar que nosotros hemos tomado como Aprueba Dignidad está completamente vinculado al que nosotros hemos puesto en agenda temas de avanzada en materia de derechos sociales, a que Chile quiere cambios, y que si bien este proceso electoral tuvo cierto recambio y eso impactó en una votación en donde el Congreso, por ejemplo, queda con una composición difícil, donde quien pasa a segunda vuelta es José Antonio Kass, también estamos en un proceso que sigue siendo de necesidad de cambios y de transformaciones, ¿ya? Y así lo habían venido señalando los procesos electorales anteriores. Entonces, yo creo que esa es la convicción que tenemos que tener respecto de nuestro programa y de hacia dónde tenemos que avanzar. Y ahí tomo algo que Gabriel dijo mucho en la primera vuelta, y que tiene que ver con que la estabilidad nos la va a dar precisamente hacer esos cambios que se han exigido durante todo este tiempo en las calles. No nos podemos perder en eso, porque si nosotros seguimos sosteniendo el mismo modelo, seguimos sosteniendo la misma forma en que se han hecho las cosas en Chile durante 30 años, vamos a seguir profundizando esta crisis política también. ¿Ya? Entonces yo creo que esa claridad es muy necesaria para este proceso que se viene. Como decía, si es que tenemos la mala noticia de que la derecha gane, no lo queremos, estamos trabajando para lograr lo contrario, pero si ocurriera vamos a estar en un periodo de resistencia muy duro, y por el contrario, si nosotros ganamos vamos a tener la oportunidad de concretar al menos parte de esos cambios. Quizás no lo vamos a poder hacer todo, quizás no vamos a lograr hacerlo de la noche a la mañana, es evidente, vamos a tener dificultades en el camino, pero avanzar en la dirección correcta, y eso es desmercantilizar los derechos sociales, eso es terminar con los negocios en áreas fundamentales de la vida, como las pensiones, como la educación, como la salud, y eso es poner en el centro otras necesidades, otras aspiraciones que no han estado presentes durante estos últimos 30 años. Así es. Bueno, para que un país funcione realmente la democracia, hace falta efectivamente educación de calidad. Y ustedes dos vinieron de allí, de los movimientos por una educación pública, gratuita y de calidad. En educación, ¿qué esperan de la Convención Constitucional y de la legislación que pudiera de allí surgir? ¿Qué es las expectativas que ustedes se hacen, Camila? Sí, mi principal expectativa es o sea, lo resumiría en 2 grandes áreas. La primera es la reposición de la educación pública en el centro, ¿ya? Como durante todo este tiempo eso no ha perdido centralidad, se ocupa este llamado principio de neutralidad, cada vez que se pone un peso en lo público también se pone en lo privado. La situación de la educación pública es de mucha precariedad, lo vemos en términos de la matrícula, de una matrícula muy baja, y tanto en el sistema de educación escolar como en el de educación superior, una educación pública que se ha jibarizado, esa es como la situación actual, y para revertir esa situación se necesita reponer la educación pública en el centro, posicionarla, ponerle recursos, pero también revalorizar el trabajo que realizan las profesoras y profesores, asistentes. O sea, ahí hay y para eso la Constitución es fundamental. O sea, la educación pública como educación pública tiene que estar en la Constitución. Y lo otro, yo espero que avancemos también respecto de lo que se entiende como libertad de enseñanza, porque en Chile es un término que está muy caricaturizado, finalmente se transforma en libertad de empresa. En las discusiones que se han dado en el Congreso en estos 30 años, la libertad de enseñanza termina siendo la opción de elegir de los establecimientos educacionales, de los dueños,
y todo está por sobre el derecho a la educación. Entonces yo creo que eso también es súper importante de cambiar la visión que tenemos, porque ha sido muy dañino para el sistema educativo. Emilia, y tú, como para complementar, ¿cuál es tu opinión? Sí. O sea, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Cami. Yo creo que lo radicalmente transformador de este proceso va a ser volver a darle a la educación el carácter de un derecho social, a la educación pública como el eje central de todo el sistema, porque hoy día la educación pública es un apéndice del sistema educativo en todos sus niveles, y sobre todo si uno mira la educación superior. Pero para complementar, yo creo que también sería interesante que la convención adelantara en ciertos principios, ciertos pilares, que sentaran bases sin agotar la discusión, por cierto, de cuál es la educación que queremos, no solamente cómo la queremos financiar, no solamente que queremos una educación pública, sino cuál es el proyecto educativo del país para enfrentar los desafíos del presente. Y ahí es muy interesante, yo creo que justamente reforzar el carácter de una educación democrática, de una educación no sexista, de una educación con una perspectiva finalmente para los desafíos del presente, algo similar a lo que se sienta a las bases en la Constitución mexicana, justamente para pensar en un sistema educativo que tiene como pilares los derechos humanos finalmente. Los derechos humanos como pilares en el fondo formativos de principios del sistema educativo. Yo creo que esa también es una discusión que a propósito del proceso constituyente es importante dar, el para qué vamos a educar. Porque sin duda no puede ser para seguir en este sistema competitivo, individualista, sexista que tenemos hoy día, sino una educación también para la misma transformación de la sociedad hacia una sociedad que, por ejemplo, sea capaz de entenderse más en colectivo, de valorizar también ciertas cuestiones que en este modelo no se valorizan, así que como ciertos tipos de conocimiento, por cierto. Así que yo creo que también esa es una discusión interesante. A propósito también que con la Cami tenemos en común que hemos trabajado mucho, ella desde el Congreso, yo también lo hice más desde afuera, desde organizaciones sociales, y ahora lo podremos seguir juntas en la pelea por una educación sexual integral. Sí, muy interesante las reflexiones de Camila y de Emilia. Bueno, estamos con la diputada Camila Rojas, que ha sido reelecta para otro periodo, y con la diputada electa recién, Emilia Snyder, conversando sobre temas importantes. Yo quiero llevarla a un tema que no siempre es fácil abordar, un tema controvertido. Pero como es controvertido y estamos con dos diputadas jóvenes, tenemos que abordarlo. La única manera, como bien decían ellas, es ir rompiendo un poco esta suerte de pensamiento conservador que se va reproduciendo de generación en generación. La discusión del proyecto de ley sobre matrimonio igualitario fue postergado en el Senado para el lunes. Hay que tener presente que este tema lo colocó Piñera, Sebastián Piñera, contraviniendo, y estas son las contradicciones que aparecen en las coaliciones políticas, contraviniendo a los sectores más conservadores de su propia coalición. Sobre este particular tema, ¿cómo ven esta tramitación? Pero antes de responder eso, me parece relevante decir algunas cuestiones que sacamos del debate que se ha hecho. Los heterosexuales en general no se casan. La tendencia es que los heterosexuales no se están casando por varias razones. Una de ellas, según algunas estadísticas, algunos estudios, por razones de carácter económico. Otros heterosexuales no se casan porque las mujeres en este proceso de liberación también entienden que el matrimonio, como institución muy propia del conservadurismo, muy machista, las deja prisioneras en una institución donde su libertad queda condicionada al macho, al hombre, al punto que para enajenar patrimonio tiene que pedirle la autorización al hombre. ¿Cómo se puede entender que si el mundo va en un sentido para acabar con esta institución tan conservadora, cuando los heterosexuales en su gran mayoría tienden a no casarse, cómo es posible entonces que las disidencias sexuales reivindiquen esta institución tan central? Te quería preguntar, Emilia, porque creo que es relevante abordar este tema. Sí, este es un debate tremendo dentro incluso del movimiento de las diversidades y disidencias, porque justamente yo creo que yo represento un sector que es bien crítico de poner como la demanda central el matrimonio igualitario. Si bien yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario porque me parece una cuestión de igualdad de derechos,
me parece una cuestión de igualdad de derechos. Yo también creo que primero hay otras prioridades dentro de nuestra población, como el hecho de que la comunidad LGBTIQ+ pueda acceder a derechos sociales como el trabajo, la salud, la educación, las pensiones, sin discriminación, porque hoy día esa discriminación que vivimos en el cotidiano también impacta el hecho de que ni siquiera podamos en buena parte de nuestra comunidad encontrar un trabajo digno o poder acceder al estudio o poder continuar estudiando cuando nuestras familias les quitan el apoyo a compañeros y compañeras y compañeros. Así que yo creo que hay muchas prioridades antes de esta, también el hacerse cargo de la violencia radical que hemos visto, porque ahora justamente con el avance de los discursos de odio también crecen los ataques a nuestra comunidad, pero yo creo que principalmente la reivindicación del matrimonio igualitario tiene que ver con una cuestión de igualdad de derechos, y de igualdad de derechos incluso en un término quizás más liberal de lo que puedo opinar yo, pero no por eso estar en contra. Y ahí es donde también yo creo que se ve lo extremo de José Antonio Kast, porque finalmente el hecho de oponerse al matrimonio igualitario es oponerse finalmente a que las personas podamos desarrollar nuestro propio proyecto de vida individual finalmente, nuestro propio proyecto de vida en familia. Entonces es muy radical que quienes hablan de libertad en el fondo no dan ni siquiera esas libertades mínimas. Y también ahí yo creo que como feministas, como disidencias, tenemos que ir introduciendo críticas a cómo ha funcionado la institución del matrimonio y cómo hay que ir avanzando hacia regímenes que reconozcan como importantes no solo las relaciones matrimoniales, sino otras relaciones en la base de la sociedad que en el fondo son cómo se organizan las personas para cuidarse, para sobrevivir. Pero creo que igual es fundamental avanzar en esto por una cuestión de igualdad de derechos y sobre todo pensando en que no hay que dejar afuera los derechos filiativos para que las familias lesboparentales o homoparentales tengan los mismos derechos, y también en derogar hoy día una causal de divorcio para las personas trans cuando hacen su transición en términos del documento formal de su identidad. Y solo para terminar, creo que con esta discusión del matrimonio igualitario también se ve la desorientación histórica de la derecha finalmente. O sea, hoy día tenemos una derecha que con votos de la UDI en algún momento apoyó el matrimonio igualitario, que muchos candidatos, o sea, todos los candidatos a la primaria de la derecha decían estar a favor del matrimonio igualitario, pero en la primera encuesta donde José Antonio Kast está primero, se suben a ese barco. Entonces, ¿cuál es el proyecto que tienen? Hoy día lo que están haciendo con José Antonio Kast yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque una alternativa tan regresiva y tan negacionista no se va a sostener en el futuro, sobre todo si la sociedad está caminando para allá. Entonces, al final ahí yo creo que la derecha no termina decidiendo si quiere mirar al futuro o al pasado y queda en una situación bien poco clara. Entonces yo creo que un poco ese es el análisis que puedo hacer detrás de este debate. Muchas gracias, Emilia. No sé, Camila, si quieres agregar algo respecto a este tema que Sí, mira, yo creo interesante. que Emilia lo resume muy bien, como hay muchos temas que son de importancia para la comunidad LGTBIQ+, o sea, está todo lo que tiene que ver con derechos sociales, con poder vivir dignamente, vivir de manera segura. Entonces yo creo que obviamente eso tiene un peso, digamos, mucho más relevante respecto del día a día, de lo cotidiano. Pero evidentemente el tener igualdad de derechos en cuestiones que tienen que ver con los proyectos de vida, que se trata de una decisión que es propia. Yo creo que en ese sentido también lo dice muy bien Emilia sobre la libertad. La libertad puede decir, bueno, yo me quiero casar, yo no me quiero casar. ¿Ya? Y hoy día eso no está. Yo quiero adoptar o no quiero adoptar, quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Son definiciones que son, digamos, personales, que son definiciones que se toman respecto del proyecto de vida que cada uno tiene, y en ese sentido son como mínimos civilizatorios, ya si lo tuviésemos que poner en un concepto, pero que hay otros temas en los cuales avanzar, sin duda. Emilia lo decía en la discusión anterior, educación sexual integral yo creo que es una cuestión fundamental, ¿ya? Para prevenir la violencia de género, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no programados, para avanzar también en disfrutar de manera plena la sexualidad, y eso también es un tema que le interesa a las disidencias y diversidades sexuales, y no toma el mismo lugar, digamos, en la agenda. Entonces, yo creo que ahí nosotros también tenemos el deber de mostrar esa otra cara, y creo que Emilia en ese sentido también va a llegar a ocupar un lugar junto a esta bancada diversa, disidente, para que estos temas también estén, ¿ya? Como el matrimonio igualitario es relevante,
pero no es en ningún caso la única demanda ni la demanda más importante desde el movimiento de la diversidad y de las disidencias. Oye, ha sido un agrado estar con estas tremendas mujeres hoy diputadas, nos sentimos súper bien representadas con ustedes en el Congreso. Quedaron muchas preguntas en el tintero, el tiempo se nos acaba, así que les agradecemos enormemente su disposición, todo el éxito, las vamos a estar apoyando siempre, siempre en las luchas que ustedes dan, que sin duda son las nuestras. Un abrazo, Camila y Emilia, y mucho éxito. Un abrazo. Gracias a los dos. Saben que cuentan con nosotras. Sí, es que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.